palabra del Señor son textos muy conocidos, pero vamos a meditarlos esta noche. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, vamos a mirar de allí unos numerales y lo vamos a hacer hasta el verso 16. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 16. A veces me gusta como leer pasajes larguitos en el culto para que aprovechemos a leer la palabra. ¿Sí o no? Porque muchas veces de pronto no nos alcanza el tiempo. Entonces, cuando venimos al culto, es una bendición y hay que aprovecharla. Por eso me preocupa cuando muchos hermanos, y bueno, de pronto no lo digo por echárselas a nadie, sino para que nosotros entonces caigamos en conciencia. Hay muchos hermanos que ya se van para el culto y nos llevan la Biblia. Bueno, eso es por allá en otra parte. Aquí en Belén las Violetas no, ¿cierto que no? Eso aquí no pasa. Así que hermanos, entonces por eso aprovechemos. Vamos a leer estos 16 numerales. Y yo creo que cuando uno lee la palabra de Dios detenidamente, no hay ni que predicar, porque cada versículo se convierte en un mensaje para nuestra vida. Amén. Verso primero dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lean ustedes el 2. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni treuhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas vino la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. ¿Ustedes quieren orar por mí? Vamos, entonces, ustedes van a orar por mí y yo voy a orar por ustedes. A mí me gusta así porque ustedes son más que yo. Entonces ustedes le van a decir al Señor que use mis labios. Y yo le voy a decir al Señor que prepare el corazón y el oído de ustedes.
para que la palabra que va a ser predicada en esta noche llegue a lo más profundo de cada corazón. Y así juntos entonces vamos a recibir la bendición del Señor, soberano y eterno Dios. Te damos gracias, Señor, una vez más en este momento, por poder invocar su nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que tú eres el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, en esta hora, Dios mío, yo te ruego por este pueblo, por esta iglesia, en este lugar, Señor Jesús, que tú prepares el corazón, el oído de cada uno de ellos, para que reciban tu palabra, Señor, en este momento. Oh Dios, te lo ruego en tu nombre poderoso, Jesucristo. Nosotros hablamos al oído, pero tú hablas al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, siéntense, hermanos. Vamos entonces a aprovechar el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo y en esta noche quiero compartir con ustedes un pensamiento y lo he titulado Matando el tiempo. Matando el tiempo. A manera de introducción, se dice que un día había alguien de esos que les gusta matar el tiempo. Estaba sentado en un parque con los brazos cruzados, mirando hacia el espacio, y a todos los que pasaban por ahí, por en medio del parque, y de repente aparece un amigo. Y al verlo allí en su parque, sentado en la banca del parque, con los brazos cruzados y mirando hacia el espacio a la distancia, y el amigo le dice: ¿oíste, amigo? ¿Qué haces ahí? Y él, pues de una manera, o como decimos los antioqueños, ni corto ni perezoso, le dice: pues aquí matando el tiempo. Aquí matando el tiempo. El amigo le contesta: qué cruel eres. Matando el tiempo. El hacer esto, algo tan valioso como es el tiempo, y él se hace como una interrogación y dice: ¿por qué matarlo? O sea, uno lo está matando y el otro le está diciendo: ¿por qué matarlo? Si el tiempo es bien importante, si el tiempo es bien interesante. Y él le dice: bueno, el tiempo que tenemos lo debemos de cultivar, no matarlo. El tiempo no debiera de perderse nunca, sino usarlo de la mejor manera posible. Por eso, mirando este pasaje de la Escritura, me lleva a este pensamiento, porque aquí viene
Unas palabras del apóstol Pablo, el reconocimiento a Dios por lo que Él hace y por lo que Él ha hecho. Y hay algunas partes allí, por eso quise decirles qué bueno podernos apropiar de cada verso. Yo soy una persona amante de lo que la Biblia dice. Porque siendo yo un joven de la edad de 15 años, aprendí a leer la Biblia o comencé a leer la Biblia. Y para mí la Biblia se convirtió en algo tan valioso que yo siempre que cojo la Biblia y leo un texto de la palabra de Dios, yo procuro que cada texto se convierta en un mensaje de Dios para mí. De tal manera que cuando yo empecé a leer la Biblia, y lo primero que yo me encontré en la Biblia fue un texto que dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella hay que dar cuenta en el día del juicio. Y cuando yo leí ese texto, inmediatamente yo me fui a la imaginación y dije, bueno, si de toda palabra que uno hable hay que dar cuenta en el día del juicio, aunque yo apenas era un joven de 15 años, pero yo dije, bueno, entonces, ¿cómo estará mi libro? Porque la Biblia dice que el día del juicio, unos libros van a ser abiertos. Y dice que vamos a ser juzgados por las cosas que están escritas en esos libros. Si hay malas obras, si hay malas actitudes, de igual manera el libro se abre y tendremos que escuchar la sentencia. Si hay buenas obras, la Biblia también dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. Entonces, cuando yo leo esto en la palabra del Señor, digo, ay Señor, entonces mi libro, ¿cómo está? Y empecé a reflexionar, empecé a pensar en eso, porque a pesar de que era un muchacho, un adolescente, cuando yo me convertí al Señor, mis caminos no eran tan buenos. Y tampoco iba como metiéndome en el buen camino. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia y alguien me dijo, Samuel, si usted pudiera conocer el mensaje de Dios, si pudiera entender lo que el Señor nos está ofreciendo, y él me dijo, para este tiempo, usted sería una persona diferente. Y yo empecé a meditar en esas palabras porque mi pensamiento era muy alto, pero muy mal. Como decía uno de los anteriores presidentes de nuestra iglesia, no del país, sino de nuestra iglesia, él decía, hermanos, ¿ustedes me permiten confesarme? Entonces, esto lo decía el hermano, lo dice porque es su costumbre, y es de pronto contar o reflexionar en su vida personal.
Y yo a esa edad, hermanos, más o menos de la edad de 12 años, 13 años, yo empecé el camino y empecé. Y cuando el hermano que me habló de la palabra me habló del tiempo, me dijo, aproveches el tiempo ahora. Yo dije, bueno, ¿y cómo aprovechar el tiempo? Y me dijo, pues sencillo, entregándole esa juventud al Señor. Y hermanos, yo cultivaba de esa matica que muchos por ahí la tienen en los jardines. Una matica que echa unas ramitas larguitas. Y algunos lo tienen por ahí. A un joven, a un hijo de una hermana, le dieron el permiso de que tuviera esas maticas en la casa, pero según la ley eso tiene unos límites. Creo que son como creo que hasta 10 o 12 jardines de esos. Y entonces él se pasó y tenía como 30 jardines. Y por violar esa ley, entonces se lo llevaron detenido por tener esos jardines. Y saben, hermanos, yo a esa edad por allá en un pueblo no muy lejos de aquí en Ciudad Bolívar, que fue por el suroeste donde yo conocí al Señor. Y yo tenía por allá mis cultivos. Y cuando empezaron a sacar cositas por ahí más finas, entre ellas el polvito aquel que le revolvían a eso, yo empecé a hundirme en esas cosas. Y cuando estaba en esas, entonces el Señor se cruzó en mi camino. Y cuando el Señor aparece y yo leo en la palabra del Señor entonces de esto, de aprovechar el tiempo, y el hermano me dice, hermano, es tiempo. Y yo dije, claro, yo con 15 años. Y dije, pues voy a aprovechar el tiempo. Tenía ya mi clientela donde me buscaban allá en la finca, en el campo, ya tenía la clientela y ellos empezaron a ir y entonces yo sacaba el cosito ese para que ellos, porque la vendí pero no me gustó. Y les sacaba ahí para que ellos hicieran su cachito, como llaman ellos. Y ellos se sentaban a fumarse en su cachito y yo me sentaba a un lado a leerles la Biblia. Y ellos me decían, pero Samuel, ¿usted qué hace? Y yo le dije, no, estoy aprovechando el tiempo. Y les dije, y algo más, a partir de ahora ya no voy a volver a vender más de esto. Como dice por ahí, estaba acabando con el principal. Y hermanos, lo cuento a manera de testimonio porque yo he dicho, si el Señor no se hubiera cruzado en mi camino y si yo no hubiera aprovechado el tiempo, yo le digo a los hermanos, estuviera extraditado en los Estados Unidos o en una tumba hacía mucho rato. Pero hoy puedo estar aquí en este lugar de las violetas, diciéndole a los hermanos y a los amigos, no matemos el tiempo, por el contrario, aprovechémoslo. La Biblia aquí nos está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo es muy valioso y hay que aprovecharlo al máximo.
Claro que hay momentos cuando debemos de relajarnos y de descansar. ¿Sabe que el Señor Jesús un día le dijo a sus discípulos: venid vosotros? Y los llamó por allá aparte, les dijo: vengan, descansen un poco. Pero no era invitándolos a que hicieran un cese de su vida espiritual, de sus actividades normales, sino porque ellos, dice la Biblia, que ellos estaban cansados y estaban sus ojos cargados de sueño. Ustedes han leído eso, ¿cierto? Cuando el Señor los llevó por allá y les dijo: venga muchachos, vámonos a orar por allí porque mi tiempo está cerca. Y él estaba hablando del tiempo en que él iba a ser entregado, en que él iba a morir. Y por eso se los lleva aparte y les dice: venga, vamos por allí a orar. Y ellos están orando y Jesús está orando también por allá, y había pasado un ratico. ¿Sabe usted la Biblia? Ahí hay un texto que dice que el Señor vino y les dijo: no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. Y nosotros, póngale cuidado a esto, hermano, nosotros los creyentes a veces pensamos, y de pronto hasta nosotros los predicadores le decimos a la gente: usted tiene que orar como mínimo siquiera una hora. Pero saben, hermanos, que el Señor no estaba hablando de una hora de oración. Nosotros fuimos los que lo convertimos en una hora de oración, porque nos parece que una hora de oración es mucho rato de oración. Y digo esto porque, hermano, yo en las 5 o 6 congregaciones que llevo en estos 30 años de ministerio que el Señor me ha dado, por su gracia, he llegado a congregaciones, o llegué a una de las congregaciones. Eso no fue aquí en Medellín, eso fue por allá en otra parte. Y llegué a esa congregación donde los hermanos llegaban una hora a orar antes del culto. Y ellos me decían: hermano, es que la Biblia lo dice. Y aparte de eso, el pastor que teníamos acá nos decía que si no oramos como mínimo una hora no podemos servir. Yo le dije: bueno, está como bueno el hábito, pero la Biblia no está hablando de un tiempo de oración. Si fuéramos a leer la Biblia como un tiempo de oración, ese versículo que nos habla de una hora, pues hermanos, nosotros somos muy bienaventurados, porque nosotros necesitamos vivir conectados o hablando con Dios las 24 horas del día. A veces nosotros nos alarmamos y nos vamos allá a la oración de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día: en la mañana, al mediodía y por la tarde. Y muchos hemos anhelado de pronto ser como Daniel. Qué bueno yo ser como Daniel, que oraba 3 veces al día. Pero hermano, sabe que usted tiene un privilegio más grande que Daniel. Daniel solo tenía una costumbre de orar 3 veces al día. Pero usted y yo necesitamos mantenernos todo el tiempo, porque la Biblia dice: orad sin cesar. Usted y yo tenemos el privilegio de estar conectados con el Señor todo el tiempo.
Cuando el Señor le dice a sus discípulos, vea, vengan ya y descansen un poco, Él les estaba diciendo, bueno, si ustedes descansan un poco, se relajan un poco, de ahora en adelante ustedes van a ser un poco mejores y van a tener más fuerzas. Porque cuando uno descansa, tiene más fuerzas. ¿A usted no le ha pasado, hermano, amigo, que de pronto usted almuerza, se come un sancocho bien bueno y se hace una siestecita, los que les gusta la siesta, porque algunos no podemos dormir llenos? Entonces, usted descansa un poco y dice, yo con 10 minuticos o 5 minutos que descanse me levanto como nuevo. Hay otros que antes nos levantamos más enfermos. ¿Cierto que sí? Nos levantamos más enfermos. Y sabe que el Señor entonces le está diciendo a sus discípulos, vengan y descansen un poco. Y luego vuelve y les dice, bueno, yo voy a seguir orando otro ratico. Y cuando el Señor le dice, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, les estaba hablando del tiempo, del momento que Él estaba para pasar, que era para ser entregado y ser muerto por nosotros. Quiero decirles con esto, hermanos, que no podemos nosotros matar el tiempo. Después de nosotros descansar un poco, podríamos entonces usar mejor el tiempo, aprovechar el momento. Si usted pudiera aprovechar una fracción del tiempo. Estaba mirando en alguna ocasión lo que es el tiempo. El tiempo, si usted habla del tiempo, un mes trae 30 días, 31. Si usted cuenta las horas del día, ¿cuántos segundos trae una hora? 60 segundos. 60 minutos. Usted coge esos 60 minutos y los va dividiendo. ¿Cuántos segundos trae una hora? ¿Cuánto es un segundo? O sea, no se ponga a hacer cuentas ahí, pero eso es para que usted se meta en el tiempo y empiece a bajarle. Cuando nosotros miramos entonces eso, lo mínimo del tiempo, sabe que el tiempo más mínimo para nosotros es un segundo. Y un segundo se puede dividir en 165 partes o instantes. La Biblia dice que el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Yo he puesto a los hermanos a hacer ese ejercicio. Hágalo usted ahí sentadito, cierre los ojos y como los carros cuando le hacen señas a uno que pase o que... Y si usted hace ese ejercicio, ¿cuánto se demora para usted apagar los ojos y volverlos a prender?
Usted ni se da cuenta. Así dice la palabra del Señor, que será la venida del Hijo del Hombre en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Eso quiere decir que Él vendrá en el momento que nosotros menos lo estamos esperando. Y el apóstol Pablo está diciendo: por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Saben, hermanos, que ahorita en la situación o en el tiempo que estamos viviendo ahora, hermanos, por todas partes, a través de las redes sociales, usted encuentra mensajes: Cristo ya viene, ya Él está a las puertas. Hermano, ya está, el Señor ya. Mejor dicho, les falta decir ya vino y nosotros nos quedamos. Porque el anhelo de pronto de muchos es mostrar que ya la venida del Señor está tan cerca que si nosotros miramos el tiempo pudiéramos hasta oír diciendo ya vino. De hecho, muy a menudo escuchaba una ocasión, muy recién que empezó la pandemia. Llevábamos unos cuantos meses, 5 o 6 meses de pandemia. Y alguien por ahí estaba diciendo cómo se estaban muriendo tantos pastores, tantas esposas de pastores, tantos hermanos que se fueron en la pandemia. Yo casi que sumo ahí. Estuve 17 días hospitalizado, estuve 7 días en la UCI haciendo fila para ser entubado. Y yo era ahí, yo miraba esa máquina inmensa ahí y una careta que me tapaba casi todo el rostro. Y llegaban los doctores y me decían: don Samuel, ¿cómo amaneció? Y yo les hacía así, porque no podía hablar. ¿Cómo amaneció? Y de pronto empezaron a llegar a decirme: oiga, ¿usted qué hace aquí? O sea, ni yo sabía por qué estaba en la UCI. Y cuando estaba ya de nuestra congregación, se nos fue la líder de Dorcas y una de las diaconisas de la iglesia. Yo estaba allá y la noticia: se fue la hermana Silvia, se fue el pastor fulano de tal. Y dentro de mi mente llegaban los médicos y decían: don Samuel, usted está muy mal. Y yo decía: pues, pero yo no siento nada. Yo no tengo nada. De tal manera que las noticias corrían todos los días y alguien por ahí dijo: hermanos, es que el Señor se está llevando la iglesia y a poquito. Preparémonos, porque no sabemos el día que nos va a tocar a nosotros. Preparémonos. Pero la Biblia no dice que el Señor va a llevar de a poquito, sino que Él vendrá
a levantar un pueblo. Y Juan dice que él vio millones que nadie podía contar. Nadie podía contarlos. Entonces, en base a esto, hermanos, todos los días oímos noticias. La palabra del Señor nos está diciendo: mirad, sean sabios, no andemos como necios. Porque hay gente que está pensando. Esta semana una señora decía: ay, ahora sí va a venir el Señor. Y yo le decía: bueno, y Él va a venir, ¿y usted cuándo se va a arrepentir? Y me dijo: no sé. Entonces hay gente que cree que el Señor viene, pero están desperdiciando el tiempo. Están matando el tiempo. Y la Biblia dice: si hoy escucha mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy, hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que valorar el tiempo. Ahora decía: si nosotros pudiéramos coger una fracción del tiempo. Mire, uno se pone a mirar, a ver las hermanas. Se levantan a las 4 o 5 de la mañana y a las 10, 11 de la noche todavía están sonando ollas en la cocina. Aquí no. Eso es por allá en Belén apenas. Sí, el tiempo ya no alcanza. Ya el tiempo no alcanza. Y las hermanas: hermana, ¿por qué no va al culto? No, hermano, no tuve tiempo. Tiempo sí hay, pero nosotros a veces no lo sabemos invertir. A veces nosotros nos ocupamos en la vida social, en el trabajo. Y quiero decirle, hermano, no es que esté en contra del trabajo, hay que trabajar. De hecho, la Biblia dice que el que no trabaje, que cierre la boca. ¿Sí? El que no trabaje, que tampoco coma. Pero lo que yo quiero decirles esta noche, hermanos, de parte del Señor es: aprovechemos el momento. Aprovechemos el tiempo, porque hay hermanos que vienen al culto y están pendientes del reloj. Ojalá se le acabara la pila. Hermanos, esto se ve en las congregaciones. Hay hermanos que dicen: yo voy al culto, pero yo tengo que salirme a las 12. Si es en semana, a las 8 me voy. Y de pronto uno aquí se emociona predicándole a la gente, y uno aprovechando, porque uno ve hermanos que se quedan 15, 20 días sin ir a un culto. Y cuando van, uno dice: bueno, aquí hay que aprovechar para vacunarlos bastante, para darles la palabra, para que tengan tiempo o fuerzas para soportar otro mes. Pero ese llega y mirando el tiempo dice: por eso es que yo casi no vengo al culto, porque es que se demoran mucho. Saben que ahorita en esto de la pandemia hubieron muchos que estaban felices, porque solo nos daban, ¿cuánto era para hacer el culto? Media hora, 40 minutos, era lo máximo que podíamos estar reunidos, y eso día 5 o día 10. Y yo pensaba, cuando abramos la iglesia, hermanos, bueno, gracias a Dios a mí me tocaba ya en las Margaritas donde estaba, me tocaba hacer 3 dominicales para que los hermanos pudieran aprovechar y estar en el culto. ¿Y cuántos hermanos
Muchos aprovecharon el tiempo, pero para no volver. Muchos se fueron de las iglesias y decían, ¿para qué uno si ya no hay tiempo de ir al culto? Otros, gracias a Dios por la virtualidad. Y eso nos ayudó en ese tiempo de pandemia. Pero yo no amé mucho la virtualidad porque habían hermanos que me decían, hermano, no, eso como ahí presentan tantos cultos, yo me conectaba yo todo el día escuchaba cultos, pero menos se conectaban el de la iglesia propia. Entonces yo le decía, hermano, ¿y por qué? Y decía, no, hermano, es que ahí hay para escoger donde usted quiera. Por palabra no nos preocupamos. Y yo le decía a los hermanos, a mí no me interesa que me escuchen en el Ecuador, por allá en Estados Unidos, en Perú. A mí lo que me interesa es que la iglesia de aquí aprovechemos el tiempo. Teníamos media hora, 40 minutos o teníamos la virtualidad. Imagínense, pues había que hacer los cultos también corticos porque uno ahí, y ahora los hermanos se quedaron ahí pegados del celular. Hermanos, quiero invitarles esta noche para que nosotros aprovechemos el tiempo. Yo decía, si nosotros pudiéramos aprovechar una partícula del tiempo, una fracción del tiempo, ¿cuánto vale el tiempo para ti? Tenemos tiempo para las labores cotidianas, tenemos tiempo de comer, tenemos tiempo de abstenernos de comer, eso dice la Biblia. Tenemos tiempo de recoger piedras, de tirar piedras, pero no en la universidad. Tenemos tiempo para todo y la Biblia dice, todo tiene su tiempo y su hora. Todo. Pero al final de este sabio Salomón termina diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, nosotros podemos sacar tiempo para lo que sea y para todo. La semana hablaba con un joven en cierto lugar y decía, hermano, ¿usted cómo está? Y me dijo, hermano, mucho trabajo, mucho trabajo. Y yo le dije, ¿y el culto qué? ¿Cómo le está yendo? Y me dijo, hermano, ya ni tiempo para ir a la iglesia me queda. Y el poco tiempo que le queda, que son los festivos, los aprovecha para irse a pasear. Los puentes, se va desde el viernes y viene el martes, miércoles. Yo decía, qué pesar. Hermanos, aprovechemos el tiempo. No matemos el tiempo. Unos lo están matando porque no tienen mucho que hacer y entonces por eso se van para el parque a cruzar los brazos y a matar el tiempo. ¿A usted no le ha pasado, no le ha tocado matar un poquito el tiempo? Sí, usted se va a esperar a alguien y dice no, o le dan una cita, una hora para una cita y usted se va, si es de los que les gusta madrugar, y usted se va y dice no, aquí haciendo tiempo que me llegue la hora de la cita. No es haciendo el tiempo y no matando el tiempo. Que el tiempo pase para poder entrar a lo que está planeado. La reflexión en esta noche es no mates el tiempo. Aprovechemos cada instante de la vida,
cada segundo de la vida. Y quisiera finalizar este pensamiento esta noche con una pequeña anécdota de un niño. Y dice que un niño un día le preguntó a su pastor, le dijo: pastor, ¿en cuánto tiempo se puede vivir la vida cristiana? En un día. Bueno, yo para no contarlas pues todas, porque él se fue al tiempo. En tanto tiempo, un mes, bueno, fue bajando, un día, bueno, no, el pastor le decía, en un día, eso es mucho tiempo para vivir la vida cristiana. Y fue bajando y bajaron a horas, a minutos, bajaron al segundo. Y el niño le dice: pastor, en un segundo se puede vivir la vida cristiana. Usted ha oído decir que en un segundo se puede perder la vida cristiana. En un segundo. En lo menos que usted espabile. Entonces, si en un segundo y usted se demore para espabilar y estamos descuidados espiritualmente y viene el Señor, nos quedamos. Entonces el niño, el pastor a la final le dijo: bueno, en un segundo es posible, aunque todavía sigue siendo un tiempo no garantizado. O sea, porque en un segundo se puede perder la vida cristiana. Entonces el pastor le dice al niño: puede ser, hay posibilidades. Entonces, ¿qué le dice el niño? Le dice: pastor, entonces yo voy a vivir mi vida cristiana, la voy a vivir segundo a segundo, segundo a segundo. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar el tiempo. Hermanos, estamos a la espera de que el Señor viene. Pero también estamos donde hay muchos que están entrando en un conformismo espiritual. Muchos. En estos días hablaba con alguien y decía: pastor, el Señor puede demorarse por ahí otros 2000 años para venir. Y yo le dije: bueno, pues yo no le voy a discutir si se demorará otros 2000 años. Pero si se demora 2000 años o 3000, yo lo sigo esperando. Porque Él me dijo que vendría. Y si Él viene, viene, hermanos, pero aprovechemos bien el tiempo. No desperdiciemos el tiempo. Y no me refiero, como decía ahora, que no, es que usted tiene que dejar de trabajar para estar de rodillas, o tiene que dejar de trabajar para estar leyendo la Biblia o orando. Hermano, no, por eso tenemos que mantenernos en plena comunión con el Señor. Cuando usted se mantiene conectado con Él, puede decir como dijo Juan. Cuando Juan vio esas visiones que el Señor le mostró, y el Señor le dijo: Juan, escribe esto y escríbalo y dígalo, porque yo estoy pronto a venir. Juan le dice: ven, Señor Jesús. Casi que le dice: Señor, no se tarde mucho, venga lo más pronto posible. Yo no sé en esta noche si usted le puede decir al Señor: Señor, cuando quieras, aquí estamos. Pero que no le pase como le pasaba a alguien por allá en una congregación cuando yo daba los anuncios y yo decía: hermanos, si el Señor no viene el domingo estaremos aquí en la escuela dominical. Y por allá ella se levantaba y decía: no vaya a venir todavía. Y era una amiga.
Gracias a Dios que tuve la oportunidad de bautizarla en el nombre de Jesús. Y hace poco estaba predicando por allá en Amagá. Y cuando veo a la hermana allá y entonces yo me recordé de lo que ella hacía cuando yo decía. Y estaba hablando precisamente de la venida del Señor. Y cuando yo dije, ¿cómo estamos para que el Señor venga ahora? Entonces ella se paró, inmediatamente se paró y me hacía así, que sí que viniera. Y yo, qué bonito. Primero me hacía así, que no vaya a venir todavía. Y hermanos, por eso aprovechemos bien el tiempo, ocupémonos en esta salvación. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, ocúpate en las cosas de Dios. Hermanos, yo creo que es el tiempo de nosotros estar bien ocupados, pero en las cosas de Dios, aprovechando bien el tiempo. Podemos trabajar, podemos hacer lo que tenemos que hacer, pero recuerde que en todo ese tiempo que Dios nos da, Él también tiene un espacio para Él. Y ese tiempo es que hay que aprovecharlo. Y yo quiero invitarle a estar de pie, hermano, en esta hora. ¿Y por qué no decirle al Señor, Señor, ayúdanos, ayúdanos? En estos días estaba por allá en una congregación y dice el pastor, hermano, ¿cómo le ha ido en la pandemia? ¿Cuántos hermanos no volvieron a la iglesia? Y bueno, gracias a Dios que donde yo estaba pues no se fue ni uno. Ahí permanecieron todos, solo se fue uno, pero se conectaba 3, 4 veces en el día a ver el programa, a oír el culto. Pero ahí estaba. Y ya cuando se abrieron las puertas volvió. Y hablaba con un compañero y me decía, hermano, de aquí de nuestra congregación sí se fueron como 60. Y yo, qué pesar. Los hermanos que se fueron y dijeron, no, ahora no tenemos dónde congregarnos. Y citaban la Biblia. Decían, la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí estoy yo. Hermanos, aprópiese de la palabra de Dios, pero para que lo alimente, no para que lo desanime. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Aprovechemos el tiempo. ¿Qué quieres decirle al Señor en esta noche? Señor, ayúdanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros, donde en realidad el amor de muchos se ha enfriado, donde muchos hasta vacaciones han sacado. Oh, pero en esta noche la palabra del Señor dice que no andemos como necios, sino como sabios. Cada instante de la vida, cada oportunidad que usted tenga de ir al culto, aprovéchala, hermano. Vienen las enfermedades, vienen las circunstancias en que usted no podrá venir al culto. Saca el espacio para Dios y aprovecha el momento. Oh soberano Dios, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Tu iglesia te necesita. Tu iglesia te necesita, Señor. Levanta las manos caídas.
las rodillas paralizadas, y permítenos aprovechar el tiempo, Señor. Los días son malos, los días se van, los días se acaban. El tiempo de buscar a Dios está a punto de terminar. Pero ahora tenemos el tiempo. Por eso, hermano, adora a Dios cuando tenga la oportunidad de adorarlo. Glorifica a Dios cuando tenga la oportunidad de glorificarlo. Cuando tengas el momento de hablar con Él, habla con Él. Y escúchalo a través de su palabra. Y deja que el Señor moldee su vida de una manera especial.